Bueno, ahora continuando con el tema del video tutorial, vamos a hablar de un tema muy importante que es el mainboard y de los dispositivos de almacenamiento masivos. Básicamente hablaremos del mainboard. El mainboard viene, la palabra mainboard viene o es traducido como main board. Main principal, board tarjeta principal. También se le conoce como motherboard o tarjeta madre, motherboard, tarjeta madre. Esta básicamente es una tarjeta, es la placa madre, es la placa principal, la placa sobre la cual se montan los dispositivos y periféricos externos. Es decir, el microprocesador, se montan las memorias, se monta la tarjeta de video externa, se conecta el mouse, el teclado y los dispositivos USB. Aquí en estos momentos, a método de prueba, y para que ustedes puedan ver, tengo una placa usada obviamente, es mi placa actual que tengo. Esta es una Intel, es un Intel Desktop Board, es un DG965WH, una muy buena placa en su tiempo, que es la que voy a cambiar por la nueva placa Gigabytes con Core i5. Ya las he sacado obviamente para enseñárselas, pero a método de prueba les quiero mostrar cómo es una placa madre, ¿no? Acá estamos hablando de varias del circuito impreso, del circuito integrado, perdón, de la parte de la circuitería, que tiene varias capas internamente. No es que acá veamos las conexiones que ustedes ven ahí, ¿no? Internamente hay varias capas que hay donde están las conexiones y que hacen las conexiones de todos los dispositivos electrónicos, como ven acá. Pero vamos a diferenciar y vamos a ver para qué sirve una mainboard o motherboard. Básicamente existen varios tipos de fabricantes de mainboard. Uno de los pioneros y más importante es el Intel, como es esta placa, ¿no? La marca Intel es muy buena. Otra marca muy buena es la Asus, es una muy buena marca. La PC Chips, yo realmente conozco mucha gente que no le ha ido muy bien con el tema de la PC Chips, pero yo he trabajado en negocios con PC Chips, la 925, varios otros modelos, modernos incluso, y no he tenido ningún problema con la PC Chip. La PC Chip es una muy buena marca, yo la recomiendo, al igual que la Intel. Y la Gigabyte, que es la que yo he comprado, porque estuve informándome, la Gigabyte es otra muy buena marca, que es muy versátil, tiene muchos periféricos, para poder conectar muchos periféricos, y luego vamos a ver de esta placa Gigabyte. Pero básicamente ahorita les estoy mostrando la placa Intel, que en estos casos viene equipado, vamos a mostrarlo, con 4 bancos para memoria RAM, ¿no? Básicamente esta placa no soporta RAM DDR3, sino hasta RAM DDR2, ¿no? Estos son los slots o las ranuras para donde van las memorias de a pares, ¿no? En los negros, el slot negro van los pares y los otros slots negros van los pares. Esta placa soporta, si mal no recuerdo, hasta 16 GB de RAM. Este es el zócalo, el LGA 775. Recuerdan que hablamos del zócalo para el Core i5, que es el LGA 1156. Este es un zócalo distinto. Este es el LGA 775. Es totalmente distinto al zócalo del Core i5. Vamos a hacer una prueba poniendo el microprocesador, el Pentium 4. Para ello vamos a... acá tiene un sujetador que vamos a sacarlo de su sitio para poder abrir, ¿no? Abrir la tapa y poner en este caso, poner el microprocesador, ¿no? Ahí lo estamos liberando, la parte superior, y vamos a poner el microprocesador de la manera debida. En este caso el Pentium 4 que les hablaba en la sección anterior. Este es el microprocesador. Sobre la placa definimos el pin 1, que en este caso es el lado de acá, y sobre ese lado vamos a poner el microprocesador. En este caso vemos el pin 1, que es el lado de acá, le damos la vuelta, ¿no? Sin tocar la superficie, y luego liberamos, vamos liberando ahí. Ok, después de haber abierto y liberado el zócalo, vemos que este zócalo tiene en uno de sus lados una parte chata.
que vendría a ser una de sus esquinas. En este caso, la esquina de acá es la esquina del número 1, ¿no? Del pin número 1. Si nos fijamos bien, la esquina no es una esquina, tiene una muesca, ¿no? En toda la esquina. Entonces, sobre eso, aplicamos el pin 1 que ya hemos visto en el microprocesador, que es este de acá, y lo colocamos, lo ubicamos. Con cuidado, ahí. Luego de eso bajamos el latch, así, y aseguramos el microprocesador con su palanquita, ¿no? Ahí estamos asegurando el microprocesador. Entonces el microprocesador tiene una parte que va a una pasta que permite adherirse el microprocesador con el ventilador, que lo vamos a ver luego, ¿no? Básicamente hablemos de la placa. Estamos hablando de las memorias que van acá. Hemos hablado del microprocesador que ya lo hemos puesto. En este caso, esta parte de acá, este es el chipset que hemos estado hablando, que maneja la parte de toda la circuitería interna. En este caso es un Intel. En este lado de abajo tenemos el socket, en este caso el conector, no socket, sino el conector para la fuente ATX. Este conector pequeño negro vendría a ser el conector para floppy, FDD. Acá tenemos los circuitos integrados ASIC, las arañitas que le llamamos nosotros en electrónica, que permiten controlar ciertos dispositivos externos. Tenemos la sección del BIOS, en este caso la batería, ¿no? Esta batería de 3 voltios que permite mantener, en este caso, mantener la configuración del setup, la hora y la fecha del setup, en este caso del BIOS, ¿no? Si nosotros sacamos esta batería, la información se va a perder. Va a durar unos días y luego se pierde. Por eso es que la batería es importante que esté cargada siempre. En este caso dura 1 año, 2 años y luego se tiene que cambiar. También vemos que tiene 3 puertos. En este caso es 1, 2 y 3, estos blancos. Tiene 3, 1, 2, 3. 3 puertos PCI, ¿no? Y luego vamos a hablar del tema de PCI. Y un puerto PCI Express de 16 por 1. En este caso para una tarjeta de video externa, ¿no? Estamos hablando que tiene adicionalmente 6 puertos USBs. Acá los vemos, integrados internamente. Los puertos, perdón, los SATA, ¿no? Los puertos SATA, no son USB, estos son puertos SATA para controlar discos internos SATA. Y además de ello vemos el controlador de IDE. El controlador IDE para conectar dispositivos de disco duro o de CD-ROM y de ATA, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y hacia la conexión externa tenemos varias cosas acá importantes en la parte posterior, en el rear. Tenemos la entrada PS2 de teclado, la entrada PS2 para mouse, ¿no? Que por lo general son más ópticos hoy en día, el DB25, que es salida para impresora, que ya no se utiliza muy bien hoy en día porque todo es USB. Tenemos la salida de video DB15. Tenemos un puerto firewall, que justamente yo compré esta placa porque me interesaba por el tema firewall, o el IE1394 también, que se conoce, para conectar cámaras digitales externas. Es muy usado este puerto firewall, pero hoy en día con las nuevas cámaras digitales de alta definición, la Full High Definition, como la que tengo, ya no utilizan firewall, sino utilizan puertos USB como estos. Estos son puertos USB, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 USBs. Y tenemos el conector para la tarjeta de red integrada, también obviamente el RJ45, ¿no? Acá tenemos una entrada-salida de audio digital óptica, el SPDIF in-out, que es este de acá, para conectar a un dispositivo externo. Y luego tenemos los conectores para los 5.1 canales y 7.1 canales, ¿no? Llámese la entrada de micrófono, la salida auxiliar, en este caso si tienes parlante lo conectas acá en el verde, la entrada auxiliar,
Y en este caso el negro vendría a ser el subwoofer y centro, los parlantes subwoofer. Y, perdón, el negro es el rear, ¿no? Los parlantes externos, el rear. Y este es los parlantes posteriores, ¿no? Ojo, esto es importante también conocerlo. Básicamente eso es lo que trae una mainboard, ¿no? Entonces recuerden, mainboard viene de la palabra tarjeta principal o motherboard. Existen varias. El tema es saber ubicarlas y saber conocer de ellas, ¿no? Obviamente también no se puede tocar las partes de los contactos, ¿no? Hay que tener cuidado a la hora de tocar esta placa, ¿no? Esta placa está buena, veré qué hago con ella, pero la voy a cambiar por una más moderna que soporte el Core i5. Muy bien, después de haber visto el tema del mainboard, más o menos a gran escala cómo funciona, a grandes rasgos cómo funciona, vamos a hablar de los dispositivos de almacenamiento masivos. Los dispositivos de almacenamiento masivos, estamos hablando de dispositivos que pueden almacenar gran cantidad de información. Básicamente, un dispositivo de almacenamiento masivo puede ser un CD-ROM o un DVD, ¿no? Como en este caso, ¿no? Un DVD. Este es un DVD Plinko, en el cual se puede almacenar gran cantidad de información. Es un dispositivo de almacenamiento masivo. Otro dispositivo de almacenamiento masivo es un disco duro, ¿no? Porque puedes almacenar gran cantidad de información. La diferencia de esto con otros dispositivos de almacenamiento masivo es que la información no es volátil. Es decir, uno guarda la información masivamente y mientras no la borres tú, la información, tú apagas el computador y la información sigue. En el caso del disco duro o en el caso de los CD-ROM o CDs o DVDs, ¿no? Pero básicamente existen otros dispositivos de almacenamiento que no son muy masivos, pero que en donde la información se guarda, ojo, la información se guarda en ciertos instantes de tiempo y que tiene que ser revisada por el microprocesador en ciertos instantes de tiempo y luego ser borrada. Y no solamente ello, si nosotros apagamos la computadora, esa información que está en ese dispositivo de almacenamiento masivo se pierde. Es decir, la información es volátil, ¿no? No como los discos duros que no es volátil hasta que uno mismo lo borre, ¿no? Estamos hablando pues de otro tipo de dispositivos de almacenamiento, en este caso la memoria RAM. La memoria RAM viene, el término RAM, aquí es el tema es saber mucho de los acrónimos y conocer mucho el tema de qué significa la palabra. Y básicamente la palabra como tal es la que te da la característica o lo que quiere decir la funcionalidad del dispositivo. En este caso, a la memoria se le conoce como Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es la memoria utilizada por el microprocesador, en este caso de acá, la memoria RAM utilizada por el microprocesador, para poder acceder a los datos direccionados a través del bus de direcciones. Pero ¿qué es la memoria RAM? La memoria RAM básicamente vendría a ser el área de trabajo del computador. Es como un cuaderno en el cual uno como persona escribe información. Y si no le gusta, luego la borra. Y luego la borra y vuelve a escribir encima. Y toda esta información se almacena con punteros. A través, esa información no está almacenada con punteros, pero que el mismo microprocesador conoce la ubicación por la indexación de la memoria. A través del programa en sí, ¿no? Que guarda registros, movimiento de registros, movimientos, todo esto a nivel de unos y ceros o en su código hexadecimal que él maneja. Pero básicamente definamos a la memoria RAM como una memoria de acceso aleatorio, es decir, se le llama aleatorio porque podemos acceder a ella en cualquier momento, en cualquier lugar, en este caso del programa obviamente, en cualquier momento de manera aleatoria, no de manera secuencial. O sea, podemos acceder arriba, en la parte más superior de la memoria, o en la parte media o inferior, o en otros lados. Por eso se llama Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Ok, pero ¿qué diferencia la memoria de acceso aleatorio con otro tipo de memoria? Es no solamente su trabajo, su velocidad, sino también cómo, y su volatilidad, ¿no? Acá tenemos, vamos a ir de menos a más, tenemos unas memorias. Este caso es una memoria Kingston, yo soy fanático de Kingston, así que no manejo otro tipo de memorias. Una memoria Kingston, un poco antigua, este es un DDR2 de 256 megas, ahí la podemos ver, nunca tocando los bordes, en este caso
borde metálico, siempre tocando de los costados. Ojo con ese detalle. Esta es una memoria DDR2 de 256 megas, ya bastante antigua. Bueno, antigua entre comillas, hace 3 años, ¿no?, que se usó. Como podemos ver, están los chips y tiene contactos por ambos lados. Esta memoria se inserta en el zócalo de memoria que vimos en el motherboard en una sola ubicación y con los latch se sujeta en los extremos, ¿no? No hay forma de que nosotros podamos poner la memoria de manera inversa, ¿no? La memoria entra en una sola posición. Esta es una memoria antigua. Ahora veamos una memoria de hace un año atrás, que es el DDR2 de 1 GB. Esta es una memoria Kingston, como ven, más pequeña, es 4 veces más superior, o sea, de mayor almacenaje que la anterior, y miren el tamaño, ¿no? Solamente con 4 integrados pequeños y un ASIC, como lo vemos ahí, 4 integrados pequeños y un ASIC. Esta es una Kingston de 1 GB. Ahí lo vemos muy mejor. Una Kingston tiene también sus contactos por ambos lados, que no debemos tocar, ¿no? Y estamos hablando de una mayor escala de integración, por eso que es más pequeña. El tamaño es el mismo, pero las dimensiones son más pequeñas, ¿no? Una es más pequeña que la otra memoria, a pesar de que utilizan, ambas son DDR2. Pero no solamente ello, hoy en día ya estamos hablando de memoria DDR3, que es la que vamos a usar en la implementación que vamos a hacer en la práctica. Y el día de ayer adquirí, como fanático de Kingston, este módulo, o este kit. Miren lo bello que es. Es un kit de 4 GB, es decir, cada módulo, cada banco, está sellado, todavía no lo he abierto, cada banco maneja 2 GB, es decir, la máquina que vamos a implementar va a tener 4 GB. Vamos a usar solamente 2 sockets, o dos sockets, 2 módulos de la mainboard, nos va a quedar 2 más, o sea, con esto puedo llegar a 8, a pesar de que la placa me permite llegar a 16 GB de memoria RAM. 16 GB es una barbaridad para una PC, ¿no? O sea que con 4 creo que podemos empezar. Básicamente esta es la memoria RAM DDR3, teniendo en cuenta DDR3, las otras eran DDR2, luego la vamos a ver bien en la práctica. Pero bueno, no solamente existe memoria RAM, ¿no? También existe otro tipo de memoria. Si nos remontamos a cosas antiguas, estamos hablando de la memoria ROM, las memorias PROM, las memorias EEPROM y la memoria EEPROM. La memoria ROM, la primera, llámese Read Only Memory, o memoria de solo lectura. Era un tipo de memoria en el cual eléctricamente se quemaba la memoria y ahí quedaba. Es decir, no podías borrar, era una memoria no volátil. Estas memorias son no volátiles, es decir, tú grabas la información y se queda ahí. Por eso se le llamaba Read Only Memory, es memoria de solo lectura. O sea, solamente se podía leer en la memoria. Luego salió la PROM, es decir, la memoria programable. Programable Read Only Memory, memoria de solo lectura programable. Es decir, era una memoria de solo lectura como la anterior, pero el usuario podía quemar esa memoria. Es decir, podía grabar sobre esa memoria la información y se podía quedar ahí por el tiempo, por única vez, ¿no? O sea, tú te lo comprabas en blanco y tú mismo lo grababas. Eso es una PROM, por única vez, y ahí queda. Luego existía la EEPROM, que era una memoria de solo lectura grabable eléctricamente. Con un programa especial y con una circuitería especial podíamos grabar en una EEPROM. Y finalmente salió la EEPROM, Electrical Erasable Program Read Only Memory, memoria de solo lectura programable y por borrado eléctrico, que es muy parecida a la EEPROM anterior, pero esa memoria es mucho más versátil. Entonces, para no alargar más el tema, acá les puedo mostrar, bueno, esto ya tiene más de 10 años, una EEPROM. Ahí vemos la parte que se utiliza para grabar, ¿no? Este es un chip, un EEPROM, un chip, ¿no? Ahí lo vemos mejor. Y tenemos un PROM. Este es otro PROM, uno blanco, ¿no? Ahí lo podemos observar. Entonces, muchas veces
existe el término de software y hardware, que mucha gente no lo entiende, ¿no? Cuando nosotros hablamos de software, estamos hablando de lo que es lo que es el código en sí de la información. El software vendría a ser la parte blanda, software. War, material, soft es blando, material blando, así se le denominó, es decir, a los programas, a lo que no se ve, a lo que no se puede tocar dentro de la informática se le conoce como software, a los programas básicamente. Hardware, hard, duro, war es bland, es material duro, es decir, a lo que podemos palpar. Por ejemplo, hardware, esto lo podemos palpar, esto es un hardware. Esto es un hardware, un disco duro, por ejemplo, es un hardware, que podemos tocarlo, podemos palparlo. Un programa no, un programa es un software. Pero existe un término intermedio llamado firmware. ¿Y qué es el firmware? Firmware, material intermedio, ¿no? El firmware vendría a ser justamente esto, lo que está incorporado en este chip. La información del BIOS, por ejemplo, lo que se flashea, se le conoce como firmware. Y la información que está acá internamente, en esta EEPROM o EEPROM, se le conoce como firmware. Firmware. Entonces hay que diferenciar los términos, ¿no? Hardware, software, firmware. ¿Ok? Entonces, básicamente, hemos hablado de los dispositivos de almacenamiento en general, de las RAM, de los ROM, de los PROM y de EEPROM. Ahora luego viene el tema de los discos duros, de los floppies y demás. En este video tutorial hágalo usted mismo.